Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas noches ya. Vamos a hacer esta clase. Ya es corta nomás esta clase. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se ve ahí la imagen? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces vamos a ver fisiología del endotelio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fisiología del endotelio, estamos hablando, antes se creía pues que el endotelio era era tan solo una recubierta que recubría, digamos así, valga la redundancia, los vasos sanguíneos, ¿no? Pero resulta que no. El endotelio resultó ser un órgano, ¿no? Un órgano que, si bien es cierto, no es un órgano sólido como ustedes lo quieren ver, pero es un órgano neuroendocrino. Entonces aquí vemos, esto es una visión de un microscopio electrónico, donde vemos pues al endotelio en toda su extensión, ¿no? Con una membrana basal, la célula endotelial. Y el endotelio pues es una capa simple de 10 a 50 micrómetros de espesor, ¿no? Y si juntáramos todas las células endoteliales nos daría 1 kilo aproximadamente. La superficie es 4.047, o sea, 1.000 metros cuadrados, y corresponde al 1% de la masa corporal. El heterogéneo es heterogéneo en su respuesta a estímulos patofisiológicos. ¿Por qué dices es heterogéneo? Porque puede responder, digamos, de dos maneras principalmente, ¿no? En un fenómeno de vasoconstricción o en un fenómeno de vasodilatación. Esa es una forma que puede responder. Y también, por ejemplo, induciendo moléculas de adhesión con el proceso, por ejemplo, de la inflamación, ¿no? En la inflamación se secreta, se secreta moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, como moléculas de adhesión para el ICAM, ¿no? Entonces, estas son secretadas por el endotelio. Tenemos tipos de endotelio, eso lo han visto con el doctor Segura, así que lo pasamos porque eso no nos corresponde. Y esto sí un poquito lo vamos a ver. Mantenimiento de la estructura del endotelio. El endotelio siendo una capa pues uniforme, siendo una capa uniforme, se va a mantener su estructura cuando se adhiere célula a célula, ¿no? Esa es la adhesión de célula a célula, se va a adherir, como conocemos ya por una zónula occludens, Juno, y la fascia occludens o el junctus. Entonces, la adhesión célula a la matriz extracelular, estas son también dos fenómenos que nos permiten mantener la estructura del endotelio. Ahora, en el estudio del endotelio, hay hitos históricos que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, en el año 1980, Furgot y Sadowski hablaban que el rol fundamental de las células endoteliales normales en la relajación de las células musculares lisas por acción de la acetilcolina. Entonces, ¿qué sucedía? Que Furgot y Sadowski habían observado que las células endoteliales, ¿no? O sea, que el endotelio, cuando se le instilaba acetilcolina, tenía una respuesta de vasorelajación. ¿Ya? Vasorelajación. Entonces, esa es la observación que hacen ellos. Y hablan, pues, y se preguntan qué cosa debe tener el endotelio para que se produzca esta relajación con la instilación de acetilcolina. Eso lo observan en 1980. Ignarro
ya en el 87, ya dice, ¿no? Porque esto le pusieron ellos, ¿qué le puso Furgot de nombre? Factor relajante derivado del endotelio. ¿Ya? Ya en el año 87, este factor relajante derivado del endotelio, ¿no? Esto ya descubrieron que correspondía a ser el óxido nítrico. Entonces aquí se completó más o menos la cadena. Cuando instilamos acetilcolina a una célula endotelial, se libera el factor relajante derivado del endotelio, que viene a ser el óxido nítrico, y produce una vasorelajación o vasodilatación. Moncada, Palmer y Ashton, ya en el año 88, vieron que este óxido nítrico, el precursor del óxido nítrico, era la L-arginina. Entonces, la L-arginina, por acción de la óxido nítrico sintetasa, la L-arginina se convertía en óxido nítrico, ¿no? Por acción de la óxido nítrico sintetasa. Entonces, ya en el año 88, se vio que el óxido nítrico, su precursor, era la L-arginina. Yanagisawa y colaboradores en el año 88 también dijeron que no solo había un factor que vasodilataba, sino también había un factor que producía vasoconstricción. Y ese factor que producía vasoconstricción lo llamaron endotelina. Y ese factor que producía vasoconstricción lo llamaron endotelina, que resulta ser un vasoconstrictor potente. ¿Y quién lo produce? Las células endoteliales. Aquí está, es el doctor Furgot, ¿no? Recibiendo el Premio Nobel de Fisiología en el año 1998. Y si vemos acá, aquí está esto, ¿no? Lo que escribe en la pizarra, el óxido nítrico, ¿no? A partir de la L-arginina, ¿no? Se crea el óxido nítrico por acción de la óxido nítrico sintetasa. Entonces aquí dice ¿qué es lo que dijo finalmente por lo que gana el premio Nobel? El óxido nítrico como una molécula señal en el sistema cardiovascular. ¿Listo? Listo. Entonces aquí vemos lo que hacía la observación de Furgot. Furgot decía, Furgot decía que nosotros cuando instilamos acetilcolina, instilamos en un endotelio normal. O sea, si instilamos acetilcolina en un endotelio sin daño, como esto, se produce el factor relajante derivado del endotelio y por lo tanto hay vasorelajación. Pero si instilamos acetilcolina en un endotelio dañado, no se va a producir el factor relajante derivado del endotelio, por lo tanto, no hay vasorelajación. Entonces, ¿qué significa? Que la vasorelajación solo se va a dar cuando hay un endotelio sano, ¿no? Bueno, aquí esta es una prueba de la acetilcolina. Y aquí vemos nuevamente. Cuando se instila acetilcolina en un endotelio sano, se produce óxido nítrico y por lo tanto se produce la vasodilatación. Pero si es un endotelio enfermo, como este, no se produce óxido nítrico.
Y al no producirse óxido nítrico, no se produce vasodilatación. Entonces, y ellos observaron, hasta ahora habíamos visto que el endotelio solamente secretaba óxido nítrico y endotelina, ¿no? Hasta el año 88, hasta 1998. Pero ¿qué dijeron? Siguieron observando que el endotelio no solo secretaba óxido nítrico y endotelina, sino también secretaba otras sustancias, por ejemplo, la prostaglandina I2, que es una prostaciclina. Hay un factor hiperpolarizante derivada del endotelio, la prostaglandina H2, el tromboxano A2 también, ¿ve? Que secreta el endotelio. Eso es lo que vimos, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos fenómenos de apostasia primaria, justamente vimos estos dos, el tromboxano y la endotelina, que se producía en la primera parte de lo que es la hemostasia primaria. Y así se producen varios factores que ustedes ven acá, ¿no? Y finalmente el endotelio también tiene una actividad inmunológica. ¿Por qué? Porque tiene receptores para quimiosinas. Produce moléculas de adhesión de monocitos. Por ejemplo, la E-selectina, ¿no? Que es la primera parte en digamos, en el anclaje de los neutrófilos o de los leucocitos, ¿no? O monocitos. Y el ICAM, que las moléculas de adhesión para ICAM, que también los libera el endotelio por inducción de las quimiosinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este endotelio, este endotelio no solo es una recubierta interna, ¿no? Del vaso sanguíneo, sino también cumple una función endocrina, ¿no? O también paracrina, ¿no? Porque va a regular las de lado. Entonces vemos que se secretan múltiples sustancias que derivan del endotelio. Entonces aquí podemos hablar de dos tipos de situaciones en lo que son las células endoteliales. Una célula endotelial inactiva, o sea, es una célula endotelial sana, y una célula endotelial activa, ¿ya? Es una célula endotelial activa con una respuesta diferente a, a las células sanas, ¿no? Generalmente, las células endoteliales inactivas siempre producen vasodilatación como respuesta. Y la célula endotelial activa no producen vasodilatación o incluso pueden producir vasoconstricción. Entonces, la célula endotelial inactiva o sana mantiene la homeostasis, o sea, el equilibrio, regula el equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes, impide el contacto entre las plaquetas y la matriz extracelular. Para eso secreta pues prostaglandina I2, ¿no? La prostaciclina inhibe la adhesión y agregación plaquetaria. Justamente la prostaciclina hace esto, ¿no? Entonces, este es el endotelio inactivo, ¿no? Este es un endotelio que no va, que no se va, no se va a producir la formación de trombos. Después, ¿qué es lo que más hace este endotelio inactivo? Inhibe la inflamación al liberar prostaciclina, ¿no? Que está la prostaglandina I2, y evitar la adherencia de los leucocitos, ¿ve? En cambio, la célula endotelial activa libera un factor tisular, y la liberación del factor tisular pues estimula la hemostasia secundaria. Libera sustancias que participan en reacciones inflamatorias, entonces fomentando la adhesión
de los leucocitos. Liberan anticoagulantes naturales y liberan sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Y a predominio de las vasoconstrictoras. ¿Ya? Entonces, y así hablamos de un endotelio activo y un endotelio inactivo. Entonces aquí está el endotelio normal y el endotelio activado, de lo que les decía, ¿no? Cuando aquí se estimula un endotelio activado, se secreta mayor cantidad de endotelina. Por lo tanto, puede producir una vasoconstricción. Y en cambio, en un endotelio normal, lo que predomina, la respuesta, es una respuesta de vasodilatación. Entonces, los estímulos, ya sean químicos o físicos, producen vasodilatación. Y en cambio, al revés, los estímulos químicos y físicos en el endotelio activado predomina la respuesta vasoconstrictora. Entonces, en el endotelio normal predomina la respuesta vasodilatadora y en el endotelio activado predomina la respuesta vasoconstrictora. Las funciones del endotelio varían múltiples, ¿no? Son múltiples las funciones del endotelio. Esta función, que lo conocemos desde siempre, tiene la función de barrera, recubierta, revestimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Regula el tono vascular. Esta regulación del tono vascular, ¿qué me quiere decir? Que puede producir en el vaso vasoconstricción o vasodilatación. Tiene función coagulante-anticoagulante, entonces mantiene un equilibrio y tiene una función metabólica, la permeabilidad del LDL. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando un endotelio está sano, el LDL ingresa y el LDL sale. Hace esto. Pero cuando es un endotelio enfermo, el LDL ingresa y aquí se oxida. Se oxida el LDL. ¿Para qué? Para ser fagocitado. ¿Ven? Entonces esto es importante, ¿no? Por eso dice tiene una función metabólica. Tiene una función trófica para capas íntimas y medias. ¿Qué significa esto? Que este endotelio, que lo tenemos acá, el estímulo de este endotelio puede hacer que, que las células musculares se hipertrofien. Puede haber hipertrofia de las células musculares, ¿no? Por eso dice función trófica para capas íntimas y medias. Y el control de la inflamación. Control de la inflamación, como ustedes recordarán, porque el endotelio secreta selectina, secreta receptores para ICAM, ¿no? Receptores para ICAM. Y también, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene receptores para quimiosinas. Tiene receptores, tanto el neutrófilo tiene receptores para quimiosinas, pero también lo tiene la célula endotelial. Aquí tenemos la función del endotelio. La función del endotelio, generalmente encontramos un balance vasomotor, un balance mitogénico. O sea, cuando hablamos de balance mitogénico es que el endotelio enfermo puede estimular a la hipertrofia, pero el endotelio sano no no se produce nada en el músculo liso vascular. Entonces, en el endotelio sano, ¿en qué es lo que predomina? La secreción de óxido nítrico o predomina la producción de sustancias vasodilatadoras.
predomina la producción de sustancias vasodilatadoras. Prostaglandina 2, factor relajante derivado del endotelio. Y el otro lado, el óxido nítrico, la endotelina 1, la angiotensina 2. Estos son los que va a predominar si es que el endotelio está enfermo. Pero ¿por qué me dice y me habla de una balanza? Porque ninguno de los dos predomina completamente, ¿no? Sino que se habla y se dice que el endotelio sano es un endotelio, digamos, que tiene más poder de vasodilatación que un endotelio enfermo. Pero digamos, ¿qué es lo que existe? Existe un equilibrio con cierta predominancia para la vasodilatación. Por eso que hablábamos, tiene un equilibrio protrombótico y antitrombótico, proinflamatorio y antiinflamatorio, proaterogénico y antiaterogénico, vasoconstricción y vasodilatación, ¿ve? Entonces se mantiene un equilibrio, pero a predominancia de esto, ¿ya? Entonces aquí están varias funciones del endotelio, ¿no? De las varias funciones. Se secreta factores vasodilatadores, como dice acá, receptores para lípidos, para el metabolismo de los lípidos, ¿no? Factores antitrombínicos, por ejemplo, acá la trombomodulina, ¿no? Ustedes saben que la trombomodulina activa lo que es el sistema de la proteína C y la proteína S, la antitrombina 3, mira, también secreta heparina, prostaciclina, factores procoagulantes. Entonces, cuando el endotelio está enfermo, predomina la secreción de factores procoagulantes. Que cuando el endotelio está sano hay un equilibrio con cierta predominancia de los factores antitrombóticos, factores de crecimiento, factores vasoconstrictores, ¿no? Y vasodilatadores. Entonces, les repito y les estoy repitiendo algo que está acá. ¿Qué es el endotelio saludable? Es un endotelio donde vamos a encontrar un equilibrio, ¿no? Entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, trombóticas y antitrombóticas, pero predomina la función de secreción del óxido nítrico. En el endotelio saludable, se libera mayor cantidad de óxido nítrico, ¿no? Por lo tanto, el endotelio saludable va a tener una gran capacidad antiinflamatoria, antitrombótica, anticoagulante, antihipertrófica y predomina la vasodilatación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se cumple, pero no completamente. Podríamos decir así. Tiene predominio de las sustancias vasoconstrictoras sobre vasodilatadoras. Tiene predominio de las sustancias antitrombóticas que las protrombóticas, ¿no? Anticoagulante y procoagulantes. ¿Ve? Entonces así tiene esta cierta predilección o predominio de función, pero siempre se tiende a la tendencia de esto, del equilibrio, ¿no? Aquí está lo que les decía, este es el equilibrio entre dos sustancias, las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. Las sustancias vasodilatadoras del endotelio son el óxido nítrico, la bradiquinina y la prostaciclina. Recuerden, Luis, ¿cuál es el más potente? El óxido nítrico. Y en el otro lado tenemos las sustancias vasoconstrictoras, la endotelina
la angiotensina 2 y el tromboxano A2. Entonces, ¿quiénes incrementan la vasoconstricción? La endotelina, la angiotensina 2 y el tromboxano A2. Y hay que saber quién es el más potente vasoconstrictor, la endotelina. Ojo con este concepto. ¿Ya? Este concepto es importante. La endotelina es el más potente vasoconstrictor y el óxido nítrico es el más potente vasodilatador. Aquí tenemos un resumen de varios mediadores, ¿no? Asociados a la vasodilatación vascular. Por ejemplo, aquí está la, la producción de prostaglandina, ¿no? De prostaglandina. Esta prostaglandina I2, que es la prostaciclina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir AMP cíclico, lo que va a inducir la vasodilatación. Hay otro que es este factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es lo que va a hacer, va a producir alteraciones en los canales de potasio y calcio y va a producir vasodilatación. Y aquí está el óxido nítrico. El óxido nítrico por influencia de la L-arginina, perdón, por influencia de la óxido nítrico sintetasa, sobre la L-arginina se forma el óxido nítrico y este óxido nítrico forma el GMP cíclico y que vamos a ver después y produce vasodilatación. Aquí está el óxido nítrico. El óxido nítrico, aquí tenemos algunas sustancias que hacen que se libere óxido nítrico. Bradiquinina o bradicinina, trombina, acetilcolina y la serotonina. Pues el aspecto físico de shear stress. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando se estimula el receptor, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir activación de la óxido nítrico sintetasa. Se produce la activación del óxido nítrico sintetasa. Y este óxido nítrico sintetasa actúa sobre la L-arginina con acción y apoyo de la calmodulina NADPH y liberando L-citrulina y formando óxido nítrico. Este óxido nítrico estimula en el músculo a la guanilato ciclasa, que convierte el GTP en GMP cíclico. Y en este fenómeno se produce pues la relajación. La relajación. ¿Ve? Aquí tenemos el óxido nítrico que estimula la guanilato ciclasa, que hace que el GTP se convierta en GMP cíclico y se produzca la relajación. Entonces, la relajación del óxido nítrico, ¿por qué sucede esta relajación del óxido nítrico? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Que es lo que estamos hablando acá, la guanilato ciclasa estimula la relajación, pero ¿cómo así? Disminuye el ingreso de calcio, disminuye el ingreso de calcio, inhibe la inositol trifosfato y disminuye el diacilglicerol. Toda esta disminución hace pues que, en- que se produzca la vasodilatación. ¿Qué moléculas activan la óxido nítrico sintetasa? O sea, ¿qué moléculas estimulan el receptor para el endotelio y que estimula la óxido nítrico sintetasa? ¿No? Entonces, ¿quiénes estimulan? Lo que ya conocemos, ¿no? Lo que Furgot vio, la acetilcolina.
la bradiquinina, la histamina, y aquí son dos importantes que normalmente lo conocemos como vasoconstrictoras, pero en un endotelio sano podrían estimular la secreción de óxido nítrico sintetasa. La serotonina y la vasopresina son vasoconstrictores, pero digamos en un endotelio sano pueden producir la producción de óxido nítrico sintetasa. ¿Ya? Porque ustedes cuando se libera de las plaquetas, se libera serotonina y tromboxano A2. Y entonces el tromboxano A2, la serotonina y el tromboxano A2 mantienen la vasoconstricción inicial, ¿no? Si se acuerdan. Las acciones del óxido nítrico, ustedes decían, el óxido nítrico solo me sirve como vasodilatador. Sí, ¿no? Esa es la función primigenia del óxido nítrico. Pero observaron en el tiempo que el óxido nítrico también va a regular el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, el consumo de oxígeno por el miocardio. Tiene una función antioxidante. Fíjense, el óxido nítrico inhibe la apoptosis. ¿Qué es inhibir la apoptosis? O sea, disminuye la muerte celular programada, suprime la activación inflamatoria, ¿ve? Y aumenta la actividad de los barenderos o barredores de radicales libres. RL son radicales libres. La hemoglobina inhibe rápidamente la opción. Entonces es importante cuando nosotros hablamos de acciones de la acción nítrico, no solo hablamos de una opción vasodilatadora, ¿no? Sino pues actuamos como antiinflamatorio, se suprime la actividad inflamatoria como un antiinflamatorio, como una disminución de la apoptosis y como producción de sustancias barredores de radicales libres. ¿Qué más? Habla del óxido nítrico. Es un vasodilatador. Es un vasodilatador que es lo que relaja las células musculares lisas vasculares. Es la CMLV o CMLV. Células musculares lisas vasculares. Inhibe la adhesión y agregación plaquetaria, ¿ve? Inhibe la proliferación de las células musculares lisas-vasculares. O sea, disminuye el efecto trófico del endotelio. Yo les decía que cuando se estimula el endotelio enfermo, ¿qué es lo que puede producir? Hipertrofia. Pero cuando es un endotelio sano que produce óxido nítrico, se inhibe la proliferación de las células musculares lisas vasculares. Inhibición de la interacción leucocito-endotelio. Cuando se inhibe la interacción leucocito-endotelio, se disminuye la inflamación. Como antioxidante, como barredores de radicales libres, ¿no? También, entonces, esos son los efectos protectores del óxido. Efectos efectos protectores del óxido nítrico. ¿Bien? Entonces vamos a... Aquí está. Entonces vamos a ver otro, ¿no? Ya hemos visto el óxido nítrico y hay otro factor relajante también que deriva del endotelio que se le llama factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Pero
es, su condición es transitoria. Aquí nos dice que la relajación del óxido nítrico es sostenida, pero por el factor hiperpolarizante es transitorio. Incrementa la conductancia al potasio a través de los canales dependientes de calcio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que no se va a que, aquí miren, ¿ve? Aquí está el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que se ha producido por estímulo, en este caso de acetilcolina. Y este factor hiperpolarizante derivado del endotelio hace que el potasio salga, salga el potasio en cantidades. Y al salir el potasio en cantidades, mírenme, este pasa de menos 40 a menos 55. Al pasar de menos 40 a menos 55, se está hiperpolarizando. Y al hiperpolarizarse, no va a, ¿qué? No va a impedir la entrada de calcio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es que se despolarice, porque se hiperpolariza, inhibe todo. Y la hiperpolarización inhibe la entrada de calcio. Y cuando se disminuye la entrada de calcio, se produce relajación. ¿Ya ven? Entonces, cosas para recordar. La relajación dependiente del óxido nítrico es sostenida y la hiperpolarización es transitoria. ¿Por qué se produce el factor hiperpolarizante? Por estímulo, ¿no? Y la conductancia, o sea, el aumento de la salida de potasio, produciendo una hiperpolarización y no permitiendo la entrada de calcio. Aquí está la bradicinina. La bradicinina también se le conoce como bradiquinina. ¿Qué es lo que hace? La bradicinina, lo vemos acá. Aquí está la bradicinina y aquí está la bradicinina. La bradicinina estimula su receptor de bradicinina y este receptor de bradicinina estimula la producción de óxido nítrico. ¿Ve? Y se produce la relajación. Pero la bradicinina directamente, también por estímulo de su receptor B, produce prostaglandina I2. Y esta prostaglandina I2 va a producir también relajación. Entonces, para la bradicinina tiene dos caminos para producir vasodilatación. Un camino es la inducción de la producción de óxido nítrico. Y el otro camino es el estímulo de su propio receptor con la producción directa de prostaglandina I2. Aquí está, bradicinina es lo mismo que bradiquinina. Este, este receptor de bradicinina B2, qué es lo que se produce? Se estimula la producción de óxido nítrico sintetasa, ¿no? Y esto produce óxido nítrico. Y también que hemos dicho que la bradicinina estimula la formación de prostaglandina I2. Entonces la bradicinina estimula la formación de óxido nítrico y este te produce vasodilatación. La bradicinina estimula la producción de prostaglandina I2 y esto te produce vasodilatación. ¿Ya? Entonces así sucede. La bradicinina, la bradicinina es metabolizada por esta enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, que lo pasa a productos inactivos. Existe en el mercado
un medicamento que se llama YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué es lo que hacen? Inhiben pues justamente el paso de la bradiquinina a productos inactivos, que haciendo que se estimule o se incremente la producción de bradiquininas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a producir? Vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué se utiliza? Los YECA se utiliza en pacientes con hipertensión arterial. El YECA se utiliza en pacientes con hipertensión arterial. Aquí está la prostaciclina. ¿Cómo se forma? Se forma a partir del ácido araquidónico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, directamente o por estímulo de la bradicinina. Aquí está, en el endotelio, se forma la prostaciclina I2. Los factores derivados del endotelio y su acción en el tono vasomotor. Aquí hablamos porque ya hemos pasado todas las sustancias vasodilatadoras. Y que vamos a ver hablar ahora de las sustancias vasoconstrictoras. Entonces, las sustancias vasoconstrictoras, ¿qué es lo que hacen? Estimulan la formación del endotelino. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un cambio en los genes de pasar de pre-proendotelina a proendotelina y de ahí a endotelina. Aumenta la cantidad de calcio, lo que produce la vasoconstricción. Entonces, a partir del ácido araquidónico, también que se va a formar el tromboxano A2, ¿no? Se forma prostaglandina también, pero a partir de las plaquetas y del endotelio se forma tromboxano A2 y también se puede producir contracción. Entonces, ahorita vamos a estudiar lo que es el efecto de la endotelina y de los otros vasoconstrictores. Entonces, las sustancias vasoconstrictoras del endotelio, este es el más importante, es la endotelina. La endotelina resulta ser del más importante, el tromboxano A2. Y recuerden, ¿no? El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y es un potente ¿qué es lo que hace el tromboxano A2? Es un potente agregante plaquetario. O sea, es un potente vasoconstrictor, pero también es un potente agregante plaquetario. Y de ahí viene la angiotensina 2 como un vasoconstrictor. ¿Y cómo se produce esta angiotensina 2? Por efecto de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina hace esto así. La bradicinina lo convierte, lo inactiva, y la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2. Eso es lo que hace la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la angiotensina 2, al ser una sustancia vasoconstrictora, ¿qué es lo que produce? Hipertensión arterial. Y para bajar la presión arterial, ¿qué utilizamos? Los YECA, ¿no? Y ECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, cuando nosotros hablamos de las sustancias que producen constricción, vemos que hay sustancias que estimulan la producción de endotelina. Por ejemplo, aquí está la trombina,
y la angiotensina 2, ¿no? Entonces, también vemos que la serotonina, 5-hidroxitriptamina, el estiramiento, pueden estimular la producción de tromboxano A2. La angiotensina 2, miren, así como la bradiquinina, la angiotensina 2 estimula la producción de endotelina, pero la angiotensina 2 también directamente por su receptor AT1 estimula la vasoconstricción. Un segundo, por favor, un segundito. ¿Ya? Entonces, la angiotensina 2, por su receptor AT1, ¿qué es lo que hace? Estimula directamente la contracción. Entonces también hay dos caminos, ¿no? La angiotensina 2 va a estimular la producción de endotelina. Pero aquí también está aquí otro, ¿ve? La angiotensina 2 también estimula la producción de tromboxano 2, ¿ve? Entonces es la forma, ¿no? La forma es que es importante. Varios, ¿no? Actúan para vasoconstricción. Aquí está la endotelina, ¿no? Que es el más potente vasoconstrictor. Entonces, ¿qué es lo que hace? La endotelina 1 estimula, se forma la fosfolipasa C, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, ¿no? Y, ¿qué es lo que se produce? Aumento del intracelular de calcio y aumento de la proteína quinasa, de la actividad de la PKC, de la proteína quinasa, y se produce vasoconstricción. Y ustedes se acuerdan del óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico decíamos que producía vasodilatación porque disminuye la cantidad de calcio y disminuía el diacilglicerol y disminuía el inositol-fosfato, ¿se acuerdan? Entonces la endotelina, en vez de inhibir, estimula, lo que hace que se aumente el calcio intracelular produciendo vasoconstricción, produciendo vasoconstricción. Entonces aquí tenemos qué es la endotelina. La endotelina es una molécula que tiene 21 aminoácidos y son de tres tipos, ET1, ET2 y ET3. Y resulta que el importante es el ET1, célula endotelina U. ¿Por qué? Porque es producido por las células endoteliales. Esto cuando estimula el ET1 puede estimular crónicamente, ¿no? Este ET1 puede estimular crónicamente a su receptor. Y este receptor ET1 puede estimular el trofismo, ¿no? Que haciendo, induciendo cambios en la estructura del músculo y produciendo hipertrofia. Esos cambios se llaman remodelación. Por lo tanto, dice, induce a largo plazo acciones mitogénicas. ¿Qué significa acciones mitogénicas? Acciones de cambio, acciones de trofismo en diversos tipos de células, ¿ve? Fibroblastos, células gliales, células mesangiales, produciendo cambios, hipertrofia, ¿no? Entonces, la endotelina es un potente mitógeno trófico. La endotelina, ¿cómo se sintetiza? ¿A partir de qué?
Se sintetiza a partir del gen de la endotelina. Se sintetiza a partir del gen de la endotelina. Este gen de la endotelina pasa a preproendotelina, endotelina 1, y se libera la endotelina de 21 aminoácidos. Pero para la secreción de esto, para la activación de este gen, miren qué es lo que lo activa. La angiotensina 2, la trombina, las catecolaminas, la hipoxia, la trombina de los conocidos, ¿no? Y que inhibe la formación del gen de la endotelina, ¿ya? La prostaciclina y la prostaglandina E2. ¿Listo? Listo. Factores que inducen liberación de endotelina 1, el estrés, ya estamos hablando, ¿no? Vasopresina, angiotensina 2, ya hemos hablado, catecolaminas. Nuevamente, factores que inducen liberación de endotelina, la angiotensina 2, la adrenalina, la trombina, ¿no? Ahí está, esos inducen a que se produzca preproendotelina, proendotelina, endotelina 1, y esta endotelina estimula su receptor para endotelina, estimulando la producción de fosfolipasa C, incrementando la del diacilglicerol y del inositol trifosfato, incrementando la cantidad de calcio y produciendo vasoconstricción. ¿Ve? Entonces la endotelina, ¿qué es lo que hace? Estimula e incrementa la producción de inositol trifosfato y de diacilglicerol por activación de la vía de la fosfolipasa C. Aquí está la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula su receptor AT1, ¿no? Pero que habíamos dicho también, la angiotensina 2 estimula la formación de endotelina. La angiotensina 2 estimula la formación de endotelina. Entonces, esto también, esta angiotensina 2 estimula la fosfolipasa C, igualito incrementa el diacilglicerol, el inositol trifosfato, ¿y qué es lo que va a producir? Incremento en la cantidad de calcio y una contracción rápida. Pero cuando estimula más la vía de diacilglicerol y la formación del PKC, de la proteinquinasa C, estimula la hipertrofia y la mitogénesis, ¿no? Entonces la angiotensina 2. Pero la angiotensina 2 no solo hace eso. La angiotensina 2 estimula la formación de endotelina. La angiotensina 2 directamente produce vasoconstricción por su receptor AT1. La angiotensina 2 también estimula la liberación de, de hormona antidiurética. De hormona antidiurética. Usted está, la de hormona antidiurética se le llama también vasopresina. La angiotensina 2 también estimula la sed. Todos estos que contribuyen, si la suma de todos estos, que contribuyen en la vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor casi a la par del endotelina. Pero el más potente vasoconstrictor es la endotelina. El endotelio es el órgano fundamental en la homeostasis vascular, ¿no? Es el que mantiene el equilibrio. Función anticoagulante, eso ya lo hemos visto en clase, ¿no? Esto lo hemos visto. Y la función coagulante anticoagulante. Funciones del endotelio como una superficie tromboresistente, el óxido nítrico y la prostaciclina como disminución de la agregación y la adhesión plaquetaria, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en clase de morfohemato. Es anticoagulante y modula el sistema fibrinolítico. ¿Ven?
Entonces aquí están los efectos trombóticos y antitrombóticos. Y aquí está la función metabólica del endotelio, ¿no? Este LDL ingresa y este LDL debería de salir. Así es lo que normalmente sucede. Pero ¿qué sucede cuando este óxido nítrico ahí hay una disfunción endotelial, o sea, un endotelio enfermo? Este óxido nítrico se oxida. Al oxidarse, este óxido nítrico, digo, este óxido nítrico, este LDL se oxida. Y al oxidarse, este LDL es fagocitado por el macrófago y se van a formar las células espumosas. Estas células espumosas pues van a formar los ateromas, ¿no? Y hay una migración de las células musculares lisas y todo para la formación de los ateromas. Entonces vamos a saber finalmente que la enfermedad del endotelio se llama disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial, así como en el endotelio sano predomina las sustancias vasodilatadoras, en el endotelio enfermo predomina la de la vasoconstrictores. Por lo tanto, la disfunción endotelial, cuando hay un endotelio alterado, hay mayor vasoconstricción, mayor agregación plaquetaria, mayor migración y crecimiento de células musculares lisas y mayor depósito de lípidos, lo que hace produciendo ateromas, aterotrombosis. El endotelio normal, como ustedes saben, es más vasodilatador, previene la adhesión plaquetaria por el óxido nítrico, ¿no? La adhesión y agregación plaquetaria, óxido nítrico, prostaciclina, inhibe la proliferación y es una barrera selectiva, ¿no? Porque hace pues que el LDL entre y salga, ¿no? Aquí en cambio no. Y ahora, ¿quién produce disfunción endotelial? La dislipidemia, la hipertensión, la diabetes y el tabaco. Entonces estos cuatro constituyen pues factores de riesgo cardiovascular, porque estos que vemos acá estimulan a que este endotelio esté en disfunción. Aquí está la disfunción del endotelio y la producción y la disminución de la producción de óxido nítrico e incremento de la endotelina 1. ¿Ve? Finalmente, esta disfunción endotelial, la formación de trombosis, de ateromas y todo, produce daño en los órganos blancos. Y este daño en los órganos blancos se va a ver en múltiples lugares. Por ejemplo, la enfermedad periférica vascular, insuficiencia arterial, stroke, infartos cerebrales, resistencia a la insulina, miren, enfermedad renal crónica y estimula sustancias que promueven la angiogénesis, ¿no? Y que está relacionado con el cáncer. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que prevenir? La disfunción endotelial. ¿Y cómo se previene la disfunción endotelial? Controlando la diabetes, controlando la hipertensión, controlando la dislipidemia y no fumando. No fumar. Nosotros controlamos todo esto, control, porque ustedes saben que son enfermedades crónicas, disminuimos la disfunción endotelial y disminuimos todas estas enfermedades que ustedes ven. ¿Ya? Entonces, creo que esto es todo. Y con eso, ya creo hemos terminado ya la clase de hoy día. Bueno, chicos, el día de mañana, entonces el examen, vamos a ver que sea a las 4 de la tarde. ¿Ya?
Listo, Jonah. Muy bien. 4 de la tarde, mañana en punto, por favor. Damos el examen hasta 4:30, 4:40. Ya para las 5 puedes retirarnos. Dice, Gracias, puntos a los doctor. que prendan su cámara. No, Joner nomás entonces. Los demás no. Bueno, Gracias, chicos, no, doctor. ya no, no hay puntos. Son como 27. Ah, No, Son doctor. como 27, ya. Solo hay algunos activos. Ya son dos, ya. Ya, chicos, nos vemos, ya. No siempre se ganan puntos, pues. ¿Ya? No, doctor. Entonces estamos viéndonos, ¿ah? Nos vemos, Samuel, nos vemos, chao, todos con Hasta todos. luego. gracias. Sigan estudiando, Buenas ¿ah? noches. Tienen bastante, bastante para estudiar. Ya saben, ¿no? Que mañana no va a venir no va a venir embriología y no va a venir la clase de anatomía de la parte circulatoria. Lo demás sí incluye célula. ¿Ya? No, histología no. Histología tampoco viene. Lo demás sí. Ya listo. Electrofisiología. Eso es chistoso, ¿eh? Si viene, pues, eso es la principal, me va a venir. Ya. Ajá. Mañana quiero seguir Fisiología, el examen, doctor. anatomía, tienen que venir. Al menos uno, dos, tres, cuatro por ahí. Y lo demás, la mecánica cardíaca. Listo, chicos, nos vemos mañana. Chao. Cuídese mucho, doctor. Gracias. Todo. Gracias. Doctor, mañana, ¿a qué hora sería el Doctor. examen? ¿Cómo? ¿A qué hora sería el examen mañana? 4. Cuatro, pues. Sí, sí, verdad. ¿Ya? Antes de las 4 en punto. Yo llegaré 3:30, así, para ya ubicarnos. Y de ahí a quizás demos 10 para las 4, cuarto para las 4. Pero el detalle es que yo llego 3:30 y ya debemos ubicarnos para ya dar el examen. ¿Ya? Ok, doctor. Ya nos vemos. Chao. Ok, hasta luego.